Mi esposo murió y su familia me quitó todo, me borraron hasta de su tumba, pero descubrí la verdad y luché hasta recuperar mi lugar. Esta es mi historia real. El duelo no termina cuando alguien muere, a veces apenas empieza cuando los vivos te arrancan lo poco que te queda. Después de que me cerraron la puerta en la cara, sentí que había tocado fondo, pero me equivocaba. Aún me quedaba mucho por caer. El día siguiente, lo pasé en la cama de la habitación de huéspedes en casa de mi amiga Laura. No podía parar de pensar en todo lo que había perdido, no solo al amor de mi vida, sino las pruebas de que alguna vez existimos como pareja, como si quisieran reescribir la historia y borrar cada página en la que yo aparecía. Me sentía invisible, como si nunca hubiera sido su esposa. Esa semana intenté consultar con un abogado. Fue lo más doloroso. Me explicó que aunque estuviéramos casados, muchas de nuestras pertenencias estaban a nombre de Álvaro. Su carro, el contrato de arrendamiento, incluso algunas cuentas bancarias que teníamos juntos, pero que solo él manejaba. Nunca imaginé que eso sería un problema. Él lo hacía por costumbre, no por control. Siempre confié. Nunca creí que me quedarían dudas ni cuentas pendientes, y ahora me decían que yo no tenía casi ningún derecho. Lo peor fue enterarme que el testamento que su familia presentó parecía estar notariado y fechado apenas 6 meses antes de su muerte. Lo revisé con el abogado. No tenía mi nombre, absolutamente nada, todo iba directo a su madre. Le pregunté si eso era legal, si no podían impugnarlo. El abogado se limitó a decirme que era difícil, costoso y con pocas probabilidades de éxito, a menos que pudiera probar manipulación o fraude. Pero ¿cómo iba a demostrar eso, si ni siquiera tenía dónde vivir? Intenté contactar a la notaría donde supuestamente se firmó ese documento. No quisieron darme información. Me vi obligada a aceptar, entre lágrimas, que no tenía cómo luchar por lo que me pertenecía. Pasaron los días y con la ayuda de Laura conseguí un trabajo temporal como asistente en una oficina contable, irónicamente la misma profesión que tenía mi esposo. Me costaba respirar cada vez que veía una hoja de Excel o escuchaba frases que él usaba. A veces lloraba en el baño, en silencio, como si al hacerlo también estuviera liberando todo lo que me negaron. Pero necesitaba seguir, comer, pagar un techo. 3 meses después del funeral ocurrió algo que me rompió por dentro. Una amiga en común, Mariela, me escribió por WhatsApp. Había ido a casa de los padres de Álvaro por el cumpleaños de uno de los sobrinos, y al entrar a la sala notó algo raro. Valeria, ya no hay ni una sola foto tuya, ni en los álbumes. Nada, es como si nunca hubieras existido. Mi estómago se cerró. Entré a las redes sociales de su familia, álbumes nuevos, publicaciones recientes, homenajes a Álvaro. Frases como siempre serás nuestro, tu familia que te amó tanto, y ninguna mención de mí, ni una, ni siquiera en su despedida. Revisé sus perfiles buscando alguna foto nuestra vieja, alguna etiqueta, alguna historia que pudiera rescatar. Todo lo que alguna vez subí con él había desaparecido. Un día tuve el valor de escribirle a Carolina, su hermana. ¿Por qué me están borrando de su vida? ¿Qué les hice?, le pregunté. Me dejó en visto, durante horas, hasta que finalmente me respondió, porque tú no eras de la familia, nunca lo fuiste. Mi mamá siempre supo que no eras buena para él era muy noble, y tú solo te aprovechaste. Ahora deja que él descanse en paz. Me temblaban las manos. Yo estuve a su lado cuando tuvo gastritis crónica por estrés. Le cocinaba comida suave, le daba sus pastillas. Me sentaba a su lado en el hospital cuando su padre murió. Le sostenía la mano cuando tenía insomnio. Le leía en voz alta cuando estaba ansioso. Lo vi llorar más de una vez. Me pidió que fuera su esposa, no al revés. Y ahora me decían que nunca fui parte de su vida, como si lo hubiera inventado todo. Eso fue lo que más me dolió. Esa noche decidí buscar mis propios recuerdos. No los físicos, porque ya no los tenía, pero aún tenía memoria. Abrí un nuevo documento en la computadora. Empecé a escribir todo lo que podía recordar. Nuestra primera cita, las notas que me dejaba en la alacena, cómo me pedía que no le apagara la luz al dormir porque le daba ansiedad, cómo cantaba en la ducha, cómo me besaba en el cuello cuando me preparaba el café. Lloré mientras escribía, pero no paré. Fueron casi 40 páginas, un intento desesperado de no olvidarlo. Una semana después decidí regresar a su tumba. No había ido desde el funeral. Me dolía demasiado. Fui sola, un sábado por la tarde. Llevé una flor, una carta y una vela, pero al llegar encontré algo que me hizo retroceder. El epitafio había sido cambiado. Antes decía, aquí descansa Álvaro, amado hijo, esposo y amigo. Ahora decía, hijo eterno,
siempre de tu madre y tu sangre, amado por quienes realmente te conocieron. Me temblaron las piernas, no sabía si vomitar o gritar, arrancaron hasta la palabra esposo de su tumba, se atrevieron a reescribir hasta su descanso eterno. Me senté frente a la lápida, en silencio, lloré, sin decir nada. Solo tenía mi carta, que dejé allí, aunque sabía que probablemente alguien la arrancaría. No importaba. En ese momento me di cuenta de que no podía dejar que me arrebataran más. Me juré que iba a recuperar lo que quedaba de mi historia, aunque fuera solo para mí. Lo más doloroso no fue perder a mi esposo, fue perderlo 2 veces, la primera cuando murió, la segunda cuando su familia decidió borrar todo rastro de que alguna vez me amó. Me llamo Valeria, tengo 34 años y lo que estoy a punto de contar no lo he compartido nunca con nadie fuera de terapia. Hoy siento que necesito soltarlo, porque a pesar de que han pasado 3 años desde que mi esposo Álvaro falleció, cada día se siente como si la tragedia hubiera ocurrido ayer o peor aún, como si nunca me hubieran permitido vivirla. Conocí a Álvaro cuando yo tenía 25. Trabajábamos en el mismo edificio, él en una firma de contabilidad y yo en un bufete legal. Al principio solo nos cruzábamos en el elevador, intercambiábamos miradas tímidas, sonrisas nerviosas. Pero un día, después de varios meses de esos encuentros silenciosos, me encontró llorando en una banca fuera del edificio, al final de un mal día. Me preguntó si estaba bien, y sin saber por qué, le conté todo. Desde entonces no dejó de estar ahí para mí. Salimos por 2 años antes de casarnos. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa. Teníamos muchos planes juntos. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Álvaro era muy unido a su familia, especialmente a su madre, doña Teresa, una mujer de carácter fuerte, mirada juzgadora y palabras afiladas. Nunca le caí bien, eso era evidente, siempre lo noté. Me hacía preguntas incómodas, como si quisiera encontrar un defecto en mí para usarlo como excusa para apartarme de su hijo. A pesar de todo, Álvaro siempre me defendía. Mi mamá es complicada, pero tú eres mi esposa, me decía. Lo que tenemos tú y yo está por encima de todo. Yo le creía, porque me lo demostraba cada día. Era amoroso, trabajador, detallista. Me escribía notas en los espejos, me dejaba flores silvestres en la cocina, me abrazaba como si el mundo fuera a caerse a pedazos. Yo no tenía una familia propia, fui criada por mis abuelos, así que Álvaro se convirtió en mi hogar. Pero entonces, un día común de noviembre, todo cambió. Álvaro salió temprano a trabajar, me dio un beso en la frente mientras yo aún dormía, y me susurró un nos vemos en la noche. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Horas después, recibí la llamada. Había tenido un accidente de tránsito camino al trabajo. Un camión se pasó una luz roja, y lo embistió. Murió instantáneamente. Recuerdo haber gritado, recuerdo caer al suelo, recuerdo que todo se volvió blanco. Los días siguientes fueron un borrón, gente entrando y saliendo, llantos, abrazos, silencios incómodos. Su madre, doña Teresa, se encargó de todo sin siquiera consultarme. La ceremonia, el ataúd, la misa, el cementerio. Yo estaba como en automático, y cada vez que intentaba decir algo me hacía a un lado como si no tuviera derecho. Nosotros sabemos cómo le gustaría a Álvaro, me decía con ese tono condescendiente. Yo no tenía energía para pelear, perdía el amor de mi vida. ¿Qué importaba cómo fuera el ataúd si él ya no estaba dentro? Pero lo peor vino después. Una semana después del funeral, intenté volver a casa, nuestro hogar, el apartamento que habíamos rentado juntos, donde colgaban nuestras fotos, nuestras cartas, nuestras risas. Al llegar, encontré la cerradura cambiada. Pensé que era un error, llamé al casero. Me dijo, muy apenado, que la familia de Álvaro había entregado la llave y cancelado el contrato, que le habían dicho que yo ya no viviría ahí, que habían sacado todas nuestras cosas. Me paralicé. Llamé a doña Teresa, no contestó. Llamé a su hermano, Julián. Me dijo, mira Valeria, ya hablaremos después, es lo mejor. Álvaro ya no está, y la familia necesita pasar página. ¿Pasar página? Yo no podía ni sostenerme en pie. Con el corazón destrozado, tomé un taxi y fui directo a la casa de los padres de Álvaro. Toqué la puerta. Me abrió su hermana, Carolina, con cara de pocos amigos. ¿Qué haces aquí?, me soltó sin filtro. Le exigí saber dónde estaban mis cosas, mis recuerdos, mis cartas, nuestras fotos. Me miró como si estuviera loca y dijo, mi mamá no quiere verte. Dice que todo lo que era de Álvaro ahora es de la familia. Intenté entrar, me cerraron la puerta en la cara. Esa noche dormí en casa de una amiga, Laura, quien desde entonces se convirtió en mi única red de apoyo. Estaba destruida, confundida, en shock.
No solo había perdido a mi esposo, sino también mi casa, mis pertenencias, todo aquello que construimos juntos, incluso las cartas que yo le escribía cada aniversario, las fotos de nuestros viajes, su camiseta azul que yo usaba para dormir, todo había desaparecido, y no tenía cómo recuperarlo. Fui a la policía, me dijeron que como no tenía un contrato de arriendo a mi nombre, ni facturas a mi nombre, no podían hacer nada, a pesar de estar casada legalmente, todo estaba a nombre de él, y la familia presentó un testamento reciente, que yo nunca vi, donde aparentemente Álvaro les dejaba todos sus bienes a ellos. Ahí supe que estaban dispuestos a borrar toda huella de mí. Pasaron semanas en las que trabajé largas horas en la oficina contable. Cada vez que volvía a casa, abría el documento donde escribía mis memorias con él. Había cosas que ya no podía recordar con claridad. Me dolía, me aterraba. Así que empecé a hacer algo que nunca pensé, a contactar a nuestros amigos en común, uno por uno. Les pedía que me contaran anécdotas que tuvieran con nosotros. Muchos se sorprendían al saber que yo ya no tenía acceso a nada, que la familia me había apartado así. Algunos incluso se indignaron. Me enviaron fotos, mensajes antiguos, videos cortos. Cuando te quitan todo, lo único que te queda es la verdad, y yo estaba dispuesta a encontrarla, aunque doliera más que el silencio. Después de aquel día en el cementerio, algo dentro de mí cambió. No fue una epifanía mágica ni un estallido de fuerza repentino, fue más bien como una llama apagada que empezó a chispear de nuevo. Apenas una brasa, pero era mía. Entendí que no podía seguir permitiendo que la familia de Álvaro me robara no solo lo que fue nuestro, sino también mi propia historia. Fue entonces que ocurrió algo que me dio una chispa real de esperanza. Empecé a construir un archivo secreto de nuestra vida juntos, como una cápsula del tiempo. Una tarde, Esteban, un viejo amigo de Álvaro que se había mudado a Guatemala, me llamó por videollamada. Me dijo que había estado revisando sus archivos y encontró unos correos electrónicos que Álvaro le había enviado semanas antes de morir. En uno de ellos hablaba sobre sus planes de hacer un nuevo testamento para incluirme formalmente como heredera. Decía que ya era hora de dejar claro legalmente que todo lo que teníamos juntos era de los dos. Le pedí que me reenviara los correos. Lo hizo. Llevé esta información al abogado que me había estado ayudando al inicio. Me dijo que ahora sí había algo con lo que podríamos trabajar, que con los correos podríamos solicitar una investigación formal del testamento notariado. Ahí estaba todo. Fechas, frases, incluso archivos adjuntos con un borrador del testamento. En ese borrador aparecía claramente mi nombre como beneficiaria de sus bienes, en caso de su fallecimiento. No era el documento oficial, pero sí una prueba de intención, y lo que es más importante, una prueba de que el testamento que su familia presentó podría haber sido manipulado. La primera reacción de la familia fue, como era de esperarse, agresiva, cuando mi abogado les envió una carta notificándoles la posible impugnación del testamento. Recibí un mensaje de Carolina. Pero ahora yo no era la misma Valeria devastada que un día lloró frente a su puerta. Yo ya tenía pruebas, apoyo legal y sobre todo el fuego interno que me habían querido apagar. Deja de hacer circo, no vas a conseguir nada, nadie te cree, Álvaro ya no está, supéralo. ¿Supiste que tu suegra hace poco vendió todas las cosas de Álvaro en línea? Publicó como 20 cajas llenas de cosas suyas, y entre ellas vi cosas tuyas. Estoy casi segura. Los días siguientes fueron intensos. Declaraciones notariales, revisiones de documentos, solicitudes ante el tribunal. No voy a mentir, fue desgastante, pero también fue liberador. Sentía que al fin estaba hablando, luchando, diciendo, yo estuve aquí, yo fui su esposa, él me amó, nuestra vida fue real. Un día, después de una de esas sesiones con mi abogado, me topé con una ex compañera de universidad de Álvaro en una cafetería. Se llamaba Camila, y aunque no éramos cercanas, me saludó con calidez. Me dijo algo que me dejó paralizada. Sentí un golpe en el pecho. Le pedí más detalles. Ella me envió capturas de pantalla de una página de ventas por internet donde aparecían listados objetos personales, su colección de libros de historia, una caja con álbumes de fotos. El anuncio decía, sin revisar, muchas fotos antiguas, incluso un reloj con mi inscripción en la parte trasera, para siempre Vienta. Me metí al sitio de inmediato. El anuncio ya había desaparecido, pero gracias al contacto de Camila, logré rastrear al comprador. Era un hombre mayor, don Mario, un coleccionista de objetos antiguos y reliquias personales. Lo llamé, le expliqué mi situación. Al principio dudó, pero cuando le describí con detalle algunos de los objetos, accedió a reunirse conmigo. Quise vomitar.
Cuando te quitan todo, lo único que te queda es la verdad, y yo estaba dispuesta a encontrarla, aunque doliera más que el silencio. Después de aquel día en el cementerio, algo dentro de mí cambió. No fue una epifanía mágica ni un estallido de fuerza repentino, fue más bien como una llama apagada que empezó a chispear de nuevo. Apenas una brasa, pero era mía. Entendí que no podía seguir permitiendo que la familia de Álvaro me robara no solo lo que fue nuestro, sino también mi propia historia. Pasaron semanas en las que trabajé largas horas en la oficina contable. Cada vez que volvía a casa, abría el documento donde escribía mis memorias con él. Había cosas que ya no podía recordar con claridad. Me dolía, me aterraba. Así que empecé a hacer algo que nunca pensé, a contactar a nuestros amigos en común, uno por uno. Les pedía que me contaran anécdotas que tuvieran con nosotros. Muchos se sorprendían al saber que yo ya no tenía acceso a nada, que la familia me había apartado así. Algunos incluso se indignaron. Me enviaron fotos, mensajes antiguos, videos cortos. Empecé a construir un archivo secreto de nuestra vida juntos, como una cápsula del tiempo. Fue entonces que ocurrió algo que me dio una chispa real de esperanza. Una tarde, Esteban, un viejo amigo de Álvaro que se había mudado a Guatemala, me llamó por videollamada. Me dijo que había estado revisando sus archivos y encontró unos correos electrónicos que Álvaro le había enviado semanas antes de morir. En uno de ellos hablaba sobre sus planes de hacer un nuevo testamento para incluirme formalmente como heredera. Decía que ya era hora de dejar claro legalmente que todo lo que teníamos juntos era de los dos. Le pedí que me reenviara los correos. Lo hizo. Ahí estaba todo. Fechas, frases, incluso archivos adjuntos con un borrador del testamento. En ese borrador aparecía claramente mi nombre como beneficiaria de sus bienes, en caso de su fallecimiento. No era el documento oficial, pero sí una prueba de intención, y lo que es más importante, una prueba de que el testamento que su familia presentó podría haber sido manipulado. Llevé esta información al abogado que me había estado ayudando al inicio. Me dijo que ahora sí había algo con lo que podríamos trabajar, que con los correos podríamos solicitar una investigación formal del testamento notariado. La primera reacción de la familia fue, como era de esperarse, agresiva, cuando mi abogado les envió una carta notificándoles la posible impugnación del testamento. Recibí un mensaje de Carolina. Deja de hacer circo, no vas a conseguir nada, nadie te cree, Álvaro ya no está, supéralo. Pero ahora yo no era la misma Valeria devastada que un día lloró frente a su puerta. Yo ya tenía pruebas, apoyo legal y sobre todo el fuego interno que me habían querido apagar. Los días siguientes fueron intensos. Declaraciones notariales, revisiones de documentos, solicitudes ante el tribunal. No voy a mentir, fue desgastante, pero también fue liberador. Sentía que al fin estaba hablando, luchando, diciendo, yo estuve aquí, yo fui su esposa, él me amó, nuestra vida fue real. Un día, después de una de esas sesiones con mi abogado, me topé con una ex compañera de universidad de Álvaro en una cafetería. Se llamaba Camila, y aunque no éramos cercanas, me saludó con calidez. Me dijo algo que me dejó paralizada. ¿Supiste que tu suegra hace poco vendió todas las cosas de Álvaro en línea? Publicó como 20 cajas llenas de cosas suyas, y entre ellas vi cosas tuyas. Estoy casi segura. Sentí un golpe en el pecho. Le pedí más detalles. Ella me envió capturas de pantalla de una página de ventas por internet donde aparecían listados objetos personales, su colección de libros de historia, una caja con álbumes de fotos. El anuncio decía, sin revisar, muchas fotos antiguas, incluso un reloj con mi inscripción en la parte trasera, para siempre Vienta. Quise vomitar. Me metí al sitio de inmediato. El anuncio ya había desaparecido, pero gracias al contacto de Camila, logré rastrear al comprador. Era un hombre mayor, don Mario, un coleccionista de objetos antiguos y reliquias personales. Lo llamé, le expliqué mi situación. Al principio dudó, pero cuando le describí con detalle algunos de los objetos, accedió a reunirse conmigo. Nos vimos en una plaza pública. Don Mario me entregó una caja con varios de los objetos. Me dijo que había visto el anuncio sospechoso, pero que los objetos parecían tener un gran valor sentimental, así que los compró con la idea de salvarlos. Cuando abrí la caja, rompí a llorar. Ahí estaban nuestras fotos de luna de miel en Tulum, la entrada al concierto al que fuimos en nuestro primer aniversario, una nota que él me dejó escrita a mano. No importa cuán duro sea el día, si vuelvo a ti, vuelvo a casa. Ahí estaba nuestra historia, tangible, sobreviviente. Esa noche le escribí a doña Teresa, no para reclamarle, no para insultarla, le escribí algo simple: no puedes borrar lo que fue real,
No puedes eliminarme de la historia de tu hijo, porque yo estuve allí cuando nadie más estaba. Tú tienes papeles, yo tengo memorias, y al final eso pesa más. No respondió, nunca más lo hizo. Finalmente, después de casi 7 meses de lucha, el tribunal admitió una revisión formal del testamento. La investigación reveló inconsistencias en las fechas y en la firma notarial. Aún no se resolvía del todo, pero por primera vez tenía algo que me devolvía dignidad, justicia. Ya no se trataba de recuperar bienes materiales, ni siquiera de recuperar a Álvaro, porque eso era imposible. Se trataba de recuperar mi voz, de gritar lo que me negaron decir. Yo estuve allí, él me eligió. Él me amó, y nadie me lo puede quitar. Me quitaron todo, pero sobreviví, y al final descubrí que hay algo que nadie puede robarte, lo que llevas en el alma. Nunca pensé que una tragedia como la muerte de Álvaro se convertiría en una lucha contra los vivos, contra quienes, en teoría, debían abrazarme en el dolor, pero lo hicieron, me arrebataron todo, intentaron borrarme de la vida de quien fue mi esposo, desmantelaron nuestra historia, pero nunca imaginaron que en medio del dolor encontraría algo más fuerte que la rabia, la verdad. Los meses siguientes fueron una mezcla de desgaste legal y reconstrucción personal. El proceso judicial que iniciamos por el testamento fraudulento fue largo. Mi abogado, un hombre íntegro llamado Fernando, logró presentar no solo los correos de Álvaro con su amigo, sino también comparaciones entre su firma auténtica y la del documento notariado. Las diferencias eran claras. Además, conseguimos el testimonio de una exsecretaria de la notaría, donde supuestamente se firmó el testamento. Ella declaró sin miedo que nunca había visto a Álvaro en persona y que no recordaba haber autorizado esa firma. Eso fue determinante. El juez ordenó una investigación formal al notario y como medida cautelar bloqueó todos los bienes en disputa mientras se resolvía el caso. Por primera vez la familia de Álvaro tuvo que callar, su arrogancia se desinfló, dejaron de enviarme mensajes pasivo-agresivos, se encerraron en su silencio, su versión de la historia empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Yo, mientras tanto, seguía reconstruyendo mi vida a pedazos. Me mudé a un pequeño apartamento con ayuda de Laura y los ahorros que aún conservaba. Empecé terapia, y créeme, no fue fácil, porque había días en los que todavía me despertaba con la sensación de que él iba a entrar por la puerta. A veces encontraba su perfume en una prenda vieja y me quebraba, no por tristeza, sino por lo injusto que fue todo, por todo lo que me robaron, su voz, sus abrazos, nuestras tradiciones, los domingos viendo películas, nuestras peleas tontas por qué comer. Pero la vida, cuando uno decide caminar con coraje, te va devolviendo cosas. Empecé a escribir más, ya no solo nuestras memorias, sino lo que viví después, cómo me silenciaron, cómo sobreviví. Un día publiqué un fragmento en una página de relatos personales. No imaginé que se haría viral. Recibí mensajes de mujeres que me decían, a mí también me pasó. Mi suegra me odió sin razón. Me borraron del funeral de mi pareja. Gracias por contarlo. Y entonces lo supe, no estaba sola. La historia que una vez quise esconder se convirtió en algo más, un mensaje, un espejo para otras mujeres que fueron silenciadas, despreciadas, despojadas de su lugar legítimo en la vida de quienes amaron. A los 10 meses del inicio del proceso, el juez dictaminó la anulación parcial del testamento. No pudieron comprobar que yo fuera excluida voluntariamente. El juez reconoció la intención clara de Álvaro de incluirme como heredera. No recuperé todo, ni lo pedía, pero me devolvieron lo suficiente para cerrar heridas, parte de nuestros bienes compartidos, acceso a sus cuentas conyugales, y lo más simbólico, la custodia legal de sus pertenencias personales. Sus cartas, sus libros, sus fotos. Recuperé sus cosas, pero sobre todo recuperé mi lugar. Fui a su tumba por última vez, llevé una flor blanca, como aquella que él me regaló en nuestra primera cita. Me arrodillé frente a la lápida y susurré, ya no estoy rota, amor, ya no me borraron, gracias por haberme amado así. Coloqué en la tierra una pequeña placa de metal, no para discutir con su familia, no para marcar territorio, sino como un gesto personal, íntimo. La placa decía, a quien compartió su vida conmigo, no necesitan creerlo, yo lo viví. Me quedé en silencio, no lloré, no esta vez, porque por fin después de tanto, descansé. Hoy, 3 años después, tengo una vida distinta, no mejor ni peor, distinta, más consciente, escribo historias, ayudo a otras mujeres que atraviesan procesos legales similares, y tengo un pequeño altar en casa, con una vela, una carta y una foto recuperada de nosotros en la playa.
Ya no me define el dolor, me define lo que hice con él. Y si estás escuchando esto y alguna vez te arrebataron lo que eras, lo que viviste, lo que construiste con alguien, quiero que sepas algo. Nadie puede quitarte lo que fue real, y nadie puede destruir lo que llevas en el alma.